Compañeros a través de las pantallas o de cualquier dispositivo que tenga sonido. Hoy tenemos el gustísimo de tener a la primera invitada, a, que soy muy afortunado de que va a tener esta chance de poder abrir este espacio deportivo y artístico. Estoy muy feliz de tenerla con nosotros. Maestra Ingrid, bienvenida, ¿cómo está? Hola Oscar, no, pues muchísimas gracias por haberme invitado aquí a este podcast que esperemos que pues muchos lo estén escuchando. Saludos a todos en el horario en el que puedan estarnos justamente brindándonos de su valioso tiempo. Y pues para mí es un gustazo, ¿no? Estar por acá y hablando de cuestiones que nos apasionan. Claro, maestra, y dando apertura a la casa de Diógenes, pues tengo un placer pues, de decir que es un espacio dedicado a lo deportivo, a lo artístico, pero sin duda lo que a ambos nos apasiona, maestra, que es, bueno, yo sé que de diferentes escuelas, pero al mismo tiempo nos lleva al deporte y creo que es lo que me hace querer compartir esta plática con usted, maestra. Y bueno, quisiera escucharla de dónde viene, dónde estudió, su carrera, que bueno, yo ya sé, pero para que todos los escuchas también sepan. Perfecto, ¿no? Pues sí, como dices, yo te conocí a ti en la UAI, en la Universidad de la UAI, pero yo soy egresada de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Estudié ahí la licenciatura de entrenamiento deportivo con especialidad en Taekwondo y posteriormente estudié la maestría. Acabo de egresar de la misma en Ciencias del Deporte y pues de ahí, básicamente desde que salí de la universidad, pues entre dar los cursos y recibir cursos, pues no he parado. A mí me gustó mucho también la parte, no solo del entrenamiento, porque sí me gusta mucho llevar procesos físicos y deportivos, pero también la docencia me encanta, ¿no? Entonces, pues justamente en esas dos líneas es donde yo me he desarrollado mucho, en la parte de preparación deportiva a nivel de iniciación deportiva, pero se me ha dado especialmente con adultos, es decir, chicos que están interesados en el taekwondo. En algunas ocasiones me tocó preparar a equipos de básquetbol desde cero o que tenían muy pocas nociones y a partir de ahí pues llevarlos en un proceso deportivo durante pues la estancia en las diferentes instituciones. Ya de ahí, pues, en el caso del acondicionamiento físico y todo lo que tiene que ver con, pues, lo que tenemos más común como sociedad mexicana, ¿no? En esta cuestión de, ¿sabes qué? Yo tal vez no tengo interés o no tengo mucho tiempo y recursos para estar compitiendo, pero pues quiero mejorar porque tal vez el médico me dijo, ¿sabes qué? Pues, tienes que hacer algo porque ya enfermedades a mí. Y a mí me gusta mucho trabajar con las poblaciones que buscan la salud, ¿no? O sea, más allá del rendimiento, para mí el pilar de todo, de toda carga de entrenamiento tiene que ser justo que sean cargas para la vida, ¿no? O sea, no nada más para tener un resultado muy específico, aunque es parte del proceso. Entonces, pues es lo que me ha llevado justo en estas dos líneas, ¿no? No solo hacia el rendimiento deportivo, que digamos que es a lo que menos yo me he dedicado profesionalmente, y me ha llevado más por la parte de la educación física y lo que es el acondicionamiento físico, pero para la salud. Ok, y es que es justo un punto muy importante, creo yo, profesora, porque hablaba el otro día con diferentes compañeros que el nicho de pedagógico, pues tal vez usted, no sé si ha dado a niveles, digamos, básicos o primaria, secundaria o también, o prepa maestra, pero pues yo creo que esos nichos son los que se deben de empezar a trabajar y justamente hay una cultura de desinformación donde justamente no tenemos una cultura física, no nos sabemos enseñar a prepararnos íntegramente desde a un nivel nutritivo, desde un nivel psicológico enfocado también a la parte deportiva. Y yo creo que esos nichos son los que nos pueden dar apertura a generar un rendimiento deportivo mayor. Pero los programas educativos, maestra, son ahorita, yo creo que están mal estructurados a nivel básico. Entonces, yo quisiera empezar por esa parte. ¿Cómo no tener esta tendencia a solo tener la parte deportiva un desarrollo empírico y empezar a
formalizarlo, ¿no? Ya que se empieza a ver realmente una formación científica dentro de la parte educativa física. Ok, bueno, en este sentido tendríamos que hablar desde dos puntos de vista. Un punto de vista como aquella persona que se va a dedicar a dar clases frente a grupo. Evidentemente yo considero que, por ejemplo, dar clases de educación física a nivel básico, o sea, educación básica, especialmente en primaria, es una gran responsabilidad porque ahí es donde tú les vas a dar todas las pautas y la apertura a los chicos para saber que la cultura física no necesariamente es entrarle a los deportes que no te gustan o jugar lo que todo el mundo hace. No, la cultura física se trata justamente de eso, de cultivar a tu cuerpo de la mejor manera que tú quieras, pero el chiste es que lo mantengas bien. Y esa parte física no tiene solo que ver con el aspecto, sino obviamente con parámetros saludables, ¿no? Del mismo, pero va mucho más allá, porque la cultura física es moverse y a través del movimiento generar nuevas cosas que a ti te mantengan bien en todos los sentidos. Entonces, aquí, por ejemplo, este espacio está abierto no solo a las cuestiones deportivas, sino artísticas. Entonces, el fomento de la cultura deportiva y especialmente de la cultura física en la sociedad en general empieza por ahí, es que tú vayas identificando como individuo qué te gusta, qué es lo que te hace un poco como olvidarte de estas cuestiones del estrés. Y por ejemplo, terminando de comer, si tienes ahí a tu hermana, tu hermano, tu pareja, lo que sea, échate un bailecito, ¿no? O sea, como cuando vas a una fiesta, terminas la cena y dices, no, pues ya para hacer el desempance, ¿no? Y pones una playlist o una canción incluso al día. Créeme que por ahí se iría como mejorando este aspecto, porque a veces pareciera que hacer ejercicio es más como un castigo, como algo muy obligado, ay, no, pues es nada más la gente que tiene tiempo. Y no, o sea, en realidad no se necesita invertir extremadamente mucho tiempo de tu día. Y hay veces que, siendo honestos, ¿no? Pasamos más tiempo haciendo cuestiones como de ocio pasivas. Por ejemplo, mucha gente puede maratonear en Netflix, ¿no? O los Pero no puede videojuegos. hacer exacto o con los videojuegos, y está bien porque puede desarrollarte pues otras cosas a nivel cognitivo o te puedes estresar, pero ¿por qué no? Mientras estás viendo eso, haces algunos ejercicios de movilidad, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es que cuando tú hablas de introducir a la sociedad hacia la cultura física, cuando hablamos de los profesores, ese es nuestro papel, es enseñar desde diferentes aspectos, no solo hacer sentadillas, hacer lagartijas y correr, sino tal vez hacerlo a determinado ritmo, aprendiendo a bailar, aprendiendo a expresarte, incluso estas cuestiones como del karaoke que tienen mucho que ver con la expresión corporal, todo eso impacta hacia que una Hacia la persona sociedad. diga, ok, no es difícil ser activo físicamente, ¿no? Entonces, la otra es que hacia la orientación de cómo abandonar un poco el empirismo, porque el empirismo no es malo, o sea, la experiencia se debe pues de agarrar, nos agarramos de ella y órale, para Como adelante. todo, hay que sacar callo, ¿no? Exacto, pero ¿qué hacemos para el problema que es muy determinado en el ámbito del ejercicio físico y el deporte del empirismo, es que no sabes qué hiciste bien, pero tampoco no sabes qué hiciste mal. Ese es el verdadero problema, que a veces podrás tener muchos buenos resultados a nivel de rendimiento por un determinado tiempo, pero siempre vas a estar repitiendo aspectos que tal vez fueron elaborados para alguien más. Y entonces, ¿cómo hacerte tú saber que aunque hayas estudiado una licenciatura en ciencias del deporte, en educación física, en la que quieras, puede que tú que estudiaste eso estés aplicando el empirismo porque no estás aplicando los fundamentos metodológicos y científicos que viste ahí? Hay mucha gente que desde el empirismo, su experiencia, dice, no, pues ya yo me tengo que capacitar y entonces, qué es lo que Empieza a ampliar el pretendemos campo. seamos o no? Exacto, ¿qué es lo que tenemos que hacer como profesionales dentro del ámbito? Pues número uno, reconocer que todo es un proceso.
¿cómo puedes identificar que alguien está preparado para llevarte o no tu preparación física o tu plan de acondicionamiento Exacto. físico? Pues número uno, te evalúa. O sea, si alguien no te evalúa y luego es, órale, ya, empiézale y súdale y todo, probablemente ni siquiera tiene tanto que ver con la formación profesional a nivel académico. Sin embargo, es mucho más probable que todos los que estudiamos una licenciatura en eso, pues lo sepas. A diferencia de otras personas que pues puede que vean muchos videos de profesionales de la salud, pero no lo hacen de manera formal y se les olvidan, se les hace fácil así como, no, pues a todo el mundo le va a funcionar el 4x10, ¿no? Entonces, punto número uno, hay que hacer una evaluación. Siempre debemos de empezar de ahí para que esta evaluación sea no solo a nivel físico de cuántas sentadillas puedes hacer en un minuto, cuántos abdominales, sino también esto que hablábamos, saber qué te gusta, qué te motiva, qué te aburre, qué te da miedo, porque todo eso repercute para pues cualquier proceso físico deportivo. Claro, Ujú. maestra. Y yo creo que esta parte que nos platica, vamos de acuerdo a que tal vez estamos un poco confusos al momento de una preparación educativa, porque hoy en día sabemos que, o bueno, tal vez ya no hoy en día, porque todos los compañeros que tengo en la licenciatura creo que tienen ya un campo muy abierto y saben mucho del desarrollo técnico, físico, de volúmenes, cargas y todo esto que corresponde a nuestra carrera. Pero es esto, maestra, tal vez estos conceptos, estas terminologías son un poco más complicadas y pues tal vez a la sociedad en general se les hace o se les dificulta pues comprenderlas. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, de llevarlo a lo general, a lo particular? eh, Explicar en síntesis por qué debemos de tener estos procesos físicos, técnicos y obviamente un poquito de saber de volúmenes, como lo comentaba. No todos vamos a estar conformes a un 4x10, tal vez otros necesitan un volumen, hay que saber si esta persona tiene alguna enfermedad. Entonces, eso es lo que los mitos tal vez que debemos de romper en la cultura física y expandir un poquito más allá. Entonces, me gustaría que me platicara, maestra, así en síntesis, ¿cómo podríamos resumir estos puntos técnicos? Pues en este caso, si lo vemos desde el punto de ya nosotros trabajando, ¿no? Con nuestros clientes y hacerles un poco más fácil la vida a los clientes, pues no hay manera más fácil de hacerlo que enseñándoles cómo se llama cada cosa. Algunas veces, yo te lo juro que es interminable la cantidad de personas que me he encontrado como estudiantes que me dicen, es que la gente no me entiende si yo le digo glucolítico, o no me entiende si yo le digo series, o no me entiende si yo, y entonces mi pregunta es, si esa persona ya lleva tiempo trabajando contigo, ¿por qué no entiende esos términos? Es porque no se los has enseñado. Entonces, la manera más fácil de no bombardear, digamos, a nuestros clientes de conceptos que no entiendan, es que tú les vas a ir indicando mientras haga el ejercicio, si de, ok, mira, este ejercicio se llama, no sé, me voy a inventar un nombre, estrellas, ¿no? El ejercicio de estrellas lo vamos a hacer durante un minuto, ¿no? Y ya, esa persona te está entendiendo. Si tú le dices, lo vamos a hacer 10 repeticiones, estás manejando conceptitos. Estás manejando un parámetro cuantitativo minutos, estás manejando un parámetro cuantitativo repeticiones, y en lugar de decirle, vas a hacer 3 vueltas, ajá, tal vez de manera introductoria, porque es un área grande, ¿no? Le dices, date 3 vueltas, pero paulatinamente al paso de la semana le dices, vamos por 3 series, y te va a decir, ¿cómo 3 series? Dale 3 vueltas, pero las vamos a denominar series, porque es la cantidad de veces que repetimos algo. Entonces, eso sí debemos de estar nosotros muy comprometidos a enseñarle a nuestros mismos alumnos y clientes cómo se llaman las cosas. Ahora, si tienes niños de preescolar, pues difícilmente, de hecho no me imagino a nadie diciéndole, vas a hacer planchas a una densidad 3:1. O sea, nadie hacemos eso. Tal vez lo No. sabemos, pero nunca lo decimos así. Ajá. Sin embargo, cada contexto tiene sus nombres particulares para los ejercicios. Entonces, ahí pues la clave será ser como muy frontales con nuestros alumnos, es decir, cómo se llama cada cosa. Y ya si hay alguien que te diga, a ver, ¿cómo? Pues le explicas rápidamente, decir, en este espacio haces tal cosa. La otra es que tenemos la responsabilidad de seguir
leyendo, investigando, escuchando podcasts, viendo cuánto video haya que ver, sobre el contexto al que nos integramos. Por ejemplo, todos ustedes que estudiaron ciencias del deporte, tal vez nunca te imaginaste que ibas a llegar al lugar en donde estás, y el lugar en donde estás, pues se trata de entrenar a personas de la tercera edad. Entonces, de toda la carrera, tienes como 2 materias en donde viste tercera edad y eso así como una embarradita. ¿Cuál es tu responsabilidad? Pues meterte a buscar. Informarte. Exacto, ¿cómo se evalúa a una persona de la tercera edad? ¿Cómo se entrena? ¿Con qué volúmenes se entrena recomendado? ¿Con qué intensidades? ¿Y qué es hablar de intensidades? Entonces, ahí en ese sentido, pues es siempre estar como muy actualizado en tu contexto. Evidentemente, pues no podemos ser todólogos. O sea, es como si tú me preguntaras algo de, a ver, ¿cómo se lleva el rendimiento deportivo de alguien de rugby? Pues, tal vez en preparación física yo te puedo responder, pero de ahí a allá algo más tendría que Específico, investigar. claro. Exacto, eso nos lleva a la técnica. A veces cuando, sobre todo ahorita, por ejemplo, que estamos en línea, es bien difícil hacer Oh, correcciones técnicas sí, o que tú sepas que estás haciendo algo bien o algo mal. Entonces, yo últimamente creo que lo repito bastante, pero hay 3 elementos que debes de tener siempre presentes cuando haces un ejercicio. Número 1, es un ejercicio en el cual tú sientes confianza, es decir, esa confianza viene de que tienes estabilidad para realizar el movimiento, no sientes que te vas a caer, no sientes que te vas de lado, que se te va el cuerpo para adelante, es decir, tienes control, el control corporal. Eso es como el punto número 1, confianza y estabilidad. El punto número 2 es que en este sentido eh, tiene mucho que ver con la efectividad. Es una cosa muy diferente de la eficiencia. La efectividad es, ¿se logró o no se logró el objetivo? Como te salga, pero lo lograste, sí o no. Eso es efectividad. Entonces, por ejemplo, si tú estás contratando a alguien para que te crezcan los glúteos, ¿no? Y la mayoría de los ejercicios que te pone hacen que no sientas tensión en esa región en particular, el ejercicio no es efectivo. Ajá. Hay que buscar un ejercicio donde tú tengas la conciencia de ese movimiento y que estás trabajando, porque si no dices, ¿sabes qué? Creo que no me está saliendo. Ajá. O sea, creo que algo anda mal, que me estoy cansando o siento que se me van a quebrar las rodillas porque nada más los glúteos no se enteran que estoy haciendo algo, ¿no? Entonces, punto número 2 sería algo efectivo. Y en este caso, el punto número 3 sería que justamente hay que dar pautas sobre los apoyos. Por ejemplo, creo que todo el mundo a estas alturas que nos dedicamos a esto, a través de la pantalla hemos tenido que decir, vas a hacer una media sentadilla o una sentadilla. Entonces, todos los ejercicios tienen ciertas pautas básicas que tú debes de nombrar. ¿Por qué pautas básicas? Porque si quieres explicarle punto a punto cómo se debería de hacer el ejercicio, no acabas. O sea, o explicas o entrenas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, haz una sentadilla lo más abajo que puedas sin que tus talones se despeguen. Cuando los talones se despeguen, no, ahí ya no se puede, ya no se puede, va para arriba, va para arriba. Entonces, identificar las pautas elementales de justamente la efectividad y la estabilidad del ejercicio para saber que lo estás haciendo bien, ¿no? Generalmente a nivel técnico, pues siempre buscamos que se logre el objetivo, si estamos hablando de gestos deportivos, pues que anotes la canasta, que metas el gol, que pegues un punto, principalmente. Y de ahí tiene mucho que ver con la seguridad, tanto muscular como articular. Entonces puede que yo aviente muy raro el balón y siempre meta canasta, pero puede que afloje un poco mis músculos, o digamos, por decirlo coloquial, aflojar, no contraigo mis músculos de manera que al aplicar tanta fuerza, puede que siempre me duela el codo. Entonces ahí es donde tenemos que identificar que un ejercicio no debería de generar dolor articular o alguna sensación punzante, porque eso es un foco rojo, pues eso no lo estás haciendo bien y hay que o modificarlo o definitivamente cambiarlo por otro. Porque justamente, y ya entrando un poquito tal vez a la parte de rehabilitación, que tal vez no estamos especializados, pero conocemos, ¿no? Y yo creo que es empezar a canalizar justamente a todas las personas que son especializadas, ¿no, maestra? Porque sí, nosotros fijamos en un gesto deportivo y nos damos cuenta que algo está fallando en el momento cuando vemos a nuestra persona que biomecánicamente pues no está bien.
Entonces, es empezar con esa corrección postural, pero yo creo que al mismo tiempo, tal vez debemos de identificar en qué momento parar, porque pues ya sabemos que un deportista que no conoce su cuerpo, pues puede tener una lesión crónica, tal vez pues justamente, ¿no? Es un poco el desconocimiento que se puede tener de los procesos pues que se llevan a cabo en las lesiones. Entonces, pues ahí, ¿cómo sería incorporarnos, maestra? Primero, cambiar este gesto técnico o mandar primero a rehabilitación o qué podemos hacer ahí o interactuar tal vez nosotros como entrenadores y meter un poquito de mano. ¿Cómo lo considera usted, maestra? Ahí la última actuación que debe de tener el entrenador. Pues mira, definitivamente depende mucho del contexto en el que estás. O sea, yo hubo un tiempo en el que me tocó trabajar con tercera edad. Entonces, pues no había manera de que yo dijera, a ver, necesito al médico aquí a un lado de mi clase, porque en donde yo trabajaba era, pues tú das la clase y vas ajustando por principio de individualidad, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues básicamente lo primero que tienes que hacer es, como lo decíamos hace rato, empiezas por una evaluación y a veces cuando das clases grupales, esa evaluación puede ser bastante complicada porque pues, llega alguien nuevo y se forma hasta atrás, ¿no? Entonces, es así de, wow, a ver, véngase para acá adelante, ¿no? Te presentas, tienes alguna lesión, alguna enfermedad, dolores que no sepas qué son, pero que te duela, y desde ahí es donde tú identificas, es una persona que te dice, definitivamente no puedo, pero ni de chiste hacer, no sé, una flexión de rodilla, o me duele mucho cuando subo las escaleras, si estoy mucho tiempo parada y me duele, pues evidentemente el paso número uno es vaya al médico. Si ya fue al médico y le dice, sí, pues es que me dijo que tengo osteoartritis y que tengo que hacer ejercicio, pero de bajo impacto. Entonces ahí es donde ya recurres, digamos que a la investigación de tu contexto. Y dices, ¿cómo se Y, entrena a una persona con este tipo de problemas? y yo creo que Lo un ideal, factor... Perdón, maestra. No, sí, perdón. adelante, adelante. No, es que le iba a decir que justamente un factor importante es esta otra parte. Si imaginamos, tenemos desconocimiento en sociedad en general del entrenamiento físico, pues yo creo que las personas no están bien informadas, pero también al mismo tiempo hay un apoyo. Imagínense, nos vamos a zonas un poco más, digamos, marginadas, digamos, rurales, un poquito fuera de ciudades, no conocen todos estos contextos. Entonces, ahí es precisamente, yo creo que debemos de interactuar, porque si nosotros como entrenadores encontramos una persona que no tiene otras posibilidades más que nosotros, pues ahí sí es un dilema tal vez moral o ético dentro de nosotros como entrenadores, pero pues yo lo que quiero al final de cuentas es ayudar pero justamente tenía un chico que en la secundaria que tenía piernas, bueno, rodillas vagas, entonces pues eso se le degeneró pues en una mala mecánica en su cadera, en sus pies, en sus tobillos. Entonces, pues yo lo que apliqué fueron pues terapias, ¿no? De lo poquito que sé que es un poquito de rehabilitación o el readaptamiento físico. Entonces yo de ahí estructuré pues algunos elementos pues para poderlo aplicar, pero como dice maestra, yo creo que no podemos quedarnos parados cuando pues obviamente el contexto solo nos dirige a que está enfocado en nosotros, entonces pues tal vez yo creo que ahí se vuelve un poco complicado, ¿no? Claro, ahí nuestro recurso, tanto para tu ejemplo con el chico de secundaria, bueno, número uno, tú sí tenías las nociones, aunque fueran básicas, decías, ok, los principios de la rehabilitación y el reentrenamiento son estos, ¿no? Entonces, tienes un punto de partida, esa es la ventaja de una formación a nivel superior. Ahora, ¿qué pasa? Tienes tu formación a nivel superior y todo, pero estás en un lugar en donde pues tú eres el único que básicamente vas a tener que hacer de todo lo, pues, número uno, lo que tienes que hacer es aplicar muy bien el principio de individualidad y justo con este diagnóstico. Nunca sobrepasar los límites que incluso los umbrales del dolor nos están indicando, ¿no? O sea, si tú le dices, a ver, tóquese con los pulgares los hombros y luego vamos para arriba y ves que no puede extender completo y dices, no, a ver, hasta arriba, porque hasta ahí debe de ser, y resulta que no puede o que le duele, entonces respetando los principios del entrenamiento, podríamos, digamos que salvaguardar un poco esa carencia dentro de nuestro contexto, ¿no? O sea, jamás nosotros vamos
a inducir que con el entrenamiento termines más adolorido o más Claro, afectado del que llegaste, ¿no? Ese claro. sería como el punto número uno. La otra es que afortunadamente con esto de las redes sociales y mucha información, sí es muy fácil encontrar a profesionales dentro de esos ámbitos. Entonces, es nuestra responsabilidad generar contactos o tener cercanía con diferentes contextos, porque lo vuelvo a repetir, o sea, no somos todólogos. A mí me llama mucho la atención los entrenadores que dicen, te cobro tanto al mes y incluye plan de alimentación, incluye, o sea, incluye todo, ¿no? Y yo así de, órale, pues qué padre. Digo, no es que yo sea de la postura así de que de plano no podrías dar una recomendación alimenticia, pero yo Claro. como entrenadora, solo eso puedo hacer. Yo te puedo recomendar algo, pero no es que pueda dosificar y cuantificar y darte algo específico como lo haría un nutriólogo. Y lo mismo del nutriólogo hacia el entrenamiento y del fisioterapeuta hacia el rendimiento y así. Entonces, todos tenemos una función integral y es nuestra responsabilidad ayudarnos entre sí. Si tú, por Exacto. ejemplo, sabes de alguien que se especializa en problemas, en acondicionamiento físico con problemas articulares, pues le mandas un mensajito y le dices, oye, ¿cuánto me cobras por una asesoría porque tengo tal y tal caso? ¿No? Y así es como crecemos todos. Entonces, pues justamente ahí la clave sería regirse por principio de individualidad, siempre evaluar a las personas que tenemos como parte de nuestro grupo e informarlos. O sea, es importante que no sea nada más como toda la información, órale, suéltela, ¿no? Y yo lo sé todo y usted no sabe nada, ¿no? Claro. Es todo lo contrario, entre más sepa tu entrenado y tu alumno, mucho mejor va a ser todo el proceso de entrenamiento. Y en Y este sentido, pues si tienes enfermedades o algún dolor, yo por ejemplo, en mis grupos, cuando es complicado aplicar el principio de individualidad por el contexto, siempre es así de, yo puedo decir haz 100, pero si tu cuerpo dice, sabes que yo hasta 60 llego, hasta ahí. Y aunque yo me ponga así súper energúmeno de, no, órale y todo, ¿no? O sea, finalmente la consecuencia va a ser para ti. Entonces, dolores que jamás debes de tener o cuando debes de parar o cambiar de entrenador si es lo que está pasando, es cuando hay dolores punzantes, cuando te duelen las articulaciones o cuando empiezas a notar, en este caso, que no te recuperas, o sea, que todo el tiempo estás muy cansado, que incluso hasta te salen moretones como de la nada, eso es un descenso probable de las plaquetas, que de pronto te mareas, ¿no? Todo ese tipo de situaciones no debería de pasar y mucho menos en un contexto de la salud. Ya hablar de rendimiento, pues bueno, si estás en un microciclo de impacto y el desarrollo es a nivel glucolítico, pues puede que sí te haga vomitar, ¿no? Pero claro. no te voy a pedir que vomites todas las ¿no? Y eso es para el rendimiento deportivo generalmente, No, ¿no? y Entonces, son pues todos sí. estos procesos adaptativos que debe de haber, maestra, y justamente nada más concluyendo ya esta parte, pues sí, hoy en la era digital debemos de informarnos, tenemos mucha información, no solo lo que está ahí en Facebook o en Instagram, hay que buscar también fuentes confiables, que pronto pues esperemos tener, bueno, va a haber un invitado que va a hablar un poquito de cómo informarse, entonces también justamente esta parte de la nutrición nuestra, voy a tener una invitada nutricionista y justamente es esto, especificar y pues empezar a canalizar, ¿no? Ellos son entrenadores, ellos son nutricionistas, ellos son rehabilitadores y como dice, a final de cuentas este proyecto es juntar a la gente y pues que se empiece a conocer más este aspecto deportivo, cultural, deportivo que pues tanto nos apasiona. Y maestra, la verdad ha sido un gusto tener esta charla con usted. Nada más me gustaría saber qué proyectos tiene adelante, si tiene, por ahí vi que está con Pablo Tribas, qué es lo que sigue para usted, profesora, para usted, Ingrid, en la vida, profesionalmente, y pues platicar un poco de sus redes si gusta. Pues muchas gracias, Oscar. En realidad, fíjate que esta cuestión así de qué viene para ti, pues la verdad es que siento que estoy como viviendo justo los proyectos que me establecí, creo que desde que salí de la licenciatura. Qué bueno. Pues definitivamente quiero seguir dando clase, quiero seguir dando entrenamientos y justo este proyecto de Paidotribas, te lo juro que a veces no me alcanza el tiempo, o sea, espacios como los que nos acabamos de generar tú y yo ahorita, en los cuales así de, me eché una siesta hace rato y despierto y, entonces, pues creo que mi propósito es organizar mucho mejor mis tiempos, porque tengo muchísimo trabajo, afortunadamente,
pero sí a mí me gustaría el proyecto que tenemos a mediano plazo, que ahorita ya lo estamos llevando a cabo en Paidotríbas, es justo la capacitación. Para cualquier persona que tal vez no tuvo la oportunidad de estudiar una carrera completa, que las capacitaciones o las actualizaciones que tome, más allá de buscar un papel no, pues mira, me avala, es justo a la gente que sí le interesa hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ese es el papel de Paidotrivas, ser como la base tan especializada como la necesites. Y pues nosotros nos dedicamos a eso, a generar contenido y capacitaciones en relación a todo lo que tiene que ver con el ámbito físico-deportivo. Y en este caso, pues, incluso si tú, por ejemplo, me dices, ¿sabes qué? Yo necesito una capacitación sobre técnica de movimientos básicos de calistecnia, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de buscarte a un especialista, si es que nosotros no somos especialistas en el tema, y se genera un curso. Entonces, pues ese es como el proyectito ahí que traemos, y de manera particular, pues justamente es eh, poder ya por fin hacer publicaciones. A mí siempre me ha llamado mucho la parte de la investigación, pero no había tenido oportunidad hasta ahora en la maestría de saber bien cómo se lleva a cabo el proceso, ¿no? Que no lo veamos tan lejano así de, ay, hay que hacer el marco teórico, como aburrido, y realmente me encantó. Entonces, pues sí, Ya yo... cuando te metes no es tan complicado, Exacto. nada más procrastinamos y dejamos ahí correr las cosas y sí, de repente Sí, un pasa poco. así la vida. Sí, un poco, pero fíjate que en realidad hacemos muchos procesos, lo que podríamos decir pseudocientíficos, ¿no? Porque como que hacemos todo, menos la parte de difusión y Claro. justamente el darle forma, ¿no? Entonces, creo que ahí también es una pauta para, a veces nos mencionan, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, pero mientras eso sucede, no hay que esperar a que alguien más nos diga que hay que hacerlo, y no hay que esperarnos como a tener todo lo ideal, ¿no? Así de, no, pues si yo tuviera mucho tiempo, porque finalmente estamos interactuando con entrenados, con alumnos, y estamos haciendo algo significativo. No quiere decir que no podamos generar nueva información, y especialmente en nuestros contextos, porque al menos, digo, yo hablo por el contexto que tenemos en la Universidad de la UAI, pues gran parte de las referencias que tenemos pues son tal vez de los argentinos, de los españoles, mucho más atrás hacia Rusia, pero ¿qué pasa con México, no? Entonces, pues ahí es donde nos tiene que salir el científico del deporte, el científico de lo que te estés dedicando, y hay que atrevernos, hay que atrevernos a empezar a escribir, a empezar a generar, pues, en Nuevas este caso, ideas. nuevas ideas, claro, que sean pues justo una gran apertura, y que sigamos trabajando de forma integral. Entonces, pues así es, Oscar. Yo Pues quisiera muchas que los gracias. días tuvieran 48 horas, pero seguro las Ya llenaría como sé. lo estoy haciendo ahora. No, pues le agradezco que haya compartido un poquito de su tiempo, maestra. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eso fue La Casa de Diógenes y nos estamos viendo el siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias, cuídense mucho. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se tomaron estos 30 minutos de su día para mejorarlo. Nada más para recordarles que si nos pueden regalar una suscripción, todos vamos a estar muy felices para seguir dando contenido de gente que tiene pensamiento crítico y de que son importantes en su área. Muchas gracias, espero que sigan este proyecto, La Casa de Diógenes, y pronto tendremos más charlas con ponentes como nutricionistas, doctores, licenciados en deporte, músicos. Entonces estén pendientes. Si les gustó la charla, pues ahí búsquenos en las redes sociales. También les dejo la de la invitada. Y muchas gracias, gente. Aquí seguimos. Chao, viva la vida.